nosotros somos el equipo 8 y les estamos presentando el tema de interacciones entre la cultura y el turismo. Antes de hablar de las interacciones, tenemos que definir primero qué es turismo y qué es cultura. Bueno, la cultura desde una perspectiva socioantropológica son todos los elementos que conforman el modo de vida de una persona o de un grupo social. Bueno, ahora viéndolo desde una perspectiva individual, es algo que se aprende, es algo que se comparte y es algo que se siente. Bueno, esto funciona como intermediario entre el individuo y su entorno social para crear una identidad individual. Ahora, el turismo es esta definición fue dada por la OMT en el 93 y es considerada la definición clásica. Esta nos dice que son todos los desplazamientos o viajes que realiza una o más personas de su lugar de origen a otro diferente. Y bueno, estos pueden ser por motivos profesionales, comerciales, religiosos, de salud o por cualquier otro motivo. Ahora, el turismo como componente de la cultura. Bueno, el turismo como actividad social humana puede ser una expresión cultural en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, en Alemania. Bueno, aquí ya es conocido que los viajes son una parte central de su cultura y es sabido que de este país proviene la palabra viaje de estudios. O en España, en donde el turismo en la década de los 60 formó parte central en el desarrollo cultural del país debido a su derrama económica. Ahora, las manifestaciones de la cultura como recursos turísticos. Esto quiere decir que elementos como los museos o los monumentos que dan un sentido cultural propio a un lugar o a una comunidad también pueden ser vistos como atracciones turísticas para los extranjeros o los visitantes. Y yo puse aquí el ejemplo del centro histórico y bueno, es un lugar muy concurrido por cientos de mexicanos todos los días y pues es un punto central de la ciudad que es muy reconocido y por esto mismo es también un punto muy turístico de la ciudad. Bueno, ahora yo les voy a explicar sobre el mercado de turismo cultural. La cultura como motivo de viaje es registrada como un aspecto importante para poder escoger un viaje turístico. De hecho, un estudio realizado por la OMT nos dice que solamente un tercio de los viajes turísticos internacionales tienen como principal motivo los viajes de turismo cultural. En 1986, entre 150 y 200 millones de viajes turísticos internacionales tienen algunos aspectos culturales. A pesar de esto, solo son pocos los turistas que se atreven realmente a tener viajes específicamente, ya sea de tipo cultural, natural o paisajístico. También en este estudio nos dice que los turistas en los lugares urbanos en donde mayor parte se concentran son en los siguientes, que son en esta tablita, que están agrupados de mayor a menor, y tenemos a los museos de carácter general, a los museos históricos, al patrimonio cultural, a las exposiciones y a las galerías de arte. Y bueno, ahora les voy a platicar sobre los elementos y productos culturales del mercado turístico. La cultura son todas las tradiciones, costumbres que tenemos propias de una persona. De hecho, todas las actividades que realizamos, las actividades humanas, tienen aspectos culturales. Algunos ejemplos de estos son, tenemos a la agricultura, que esa va más relacionada con la economía de un país. También tenemos a las artesanías, estas son propias de una región y se realizan por los residentes de este lugar y también se venden ahí mismo. También tenemos a las ciencias, este es el nivel científico que alcanza una nación y como el mismo nombre lo dice, aquí se ven todos los avances científicos que se han tenido a lo largo de un tiempo. También tenemos a la educación es importante para una región y aquí se ven todos los aspectos culturales que se tienen. Y por último tenemos a los bailes, estos integran diferentes aspectos como lo son la danza, la música, las artes. Otros elementos que caracterizan a la cultura son las lenguas. Estas simbolizan muy bien una región porque cuando una persona quiere visitar algún lugar tiene que ingresar a centros especializados para aprender sobre su lengua y su cultura. La gastronomía, otro punto muy importante por la diferente variedad de comidas y bebidas que hay en cada región, así como el gobierno, la forma en que esta está organizada identifica mucho a una cultura.
historia la podemos ver reflejada a través de la visita de sitios históricos o a museos. La literatura también es parte muy importante porque la vemos a través de libros, revistas y periódicos en donde se reflejan las tendencias culturales. La música también es parte importante por la variedad que existe de esta, así como las artes que se ven a través de la arquitectura, la pintura y la escultura. Los recuerdos son conmemorar y recordar sucesos anteriores que ocurrieron en estas culturas a través de desfiles cívicos y militares. La religión, parte muy importante porque hay personas que visitan lugares solo por cuestiones religiosas, por ejemplo las peregrinaciones que se realizan, y las tradiciones también son una parte muy importante que caracteriza a una cultura. Ahora, los recursos naturales de una región y productos sociales con manifestaciones culturales. Estos atractivos culturales como metas de viaje se utilizan para la creación de itinerarios de viaje de estudio y se clasifican en dos tipos de manifestaciones, que son los recursos naturales y los recursos producidos. El interés por estas manifestaciones depende de los criterios de consideración social y de la conciencia colectiva. Esta conciencia colectiva está conformada por costumbres y por métodos de investigación y divulgación, y se clasifican en objetos, paisajes, acontecimientos y en la vida social. Ahora, los estándares culturales y el turismo. Consciente o inconscientemente nos sentimos identificados con los estándares culturales de la sociedad a la que pertenecemos. Estos estándares culturales pueden llegar a convertirse en normas, que son normas culturales. Para los individuos de determinada sociedad se vuelven pilares de pensamiento, de orientación, de valoración, les ayudan para saber qué hacer en determinadas situaciones que se llegan a presentar en su vida. El encuentro entre las personas, entre dos personas, suele ser un poco más complicado mientras más alejada esté su cultura. Entonces, para este tipo de situaciones es que los profesionales del turismo deben de tener conocimiento para evitar los roces que pueden llegar a existir, porque cuando estamos en este ambiente del turismo, de los servicios turísticos, es muy frecuente que personas que pertenecen a diferentes culturas choquen. Ahora, algunos de los estándares culturales que tenemos, al menos aquí en México, por ejemplo, puede ser el hecho de que cuando vamos a un lugar, a una comida, a una fiesta, dedicamos cierta cantidad de tiempo a saludar a las personas que conocemos y a las que nos presentan, y al momento de retirarnos también es prudente o es lo mejor despedirnos de esas mismas personas. El no hacerlo se llega a considerar algo descortés, un tanto grosero. También, por ejemplo, el hecho de masticar con la boca cerrada, el no hacer ruidos al comer, el terminarse toda la comida del plato. Pero esto llega a chocar, por ejemplo, con que en Japón no está mal visto el hacer ruidos al comer, que en Filipinas, por ejemplo, dejar una pequeña porción de comida indica a tu anfitrión de que la ración, la porción que te sirvió de alimentos está bien y no necesitas más. Ahora, respecto a los estándares culturales, existen, son diferentes dependiendo del lugar, y también llegan a haber subgrupos. Estos subgrupos también requieren o merecen un reconocimiento y un estudio, porque si bien de alguna manera son los principales, sí tienen cierta relevancia. Un ejemplo medio pequeño, algo burdo, puede llegar a ser la película de Chicas Malas, donde ellas en determinado día se llegaban a vestir con cierta ropa, por ejemplo, me parece que son los martes o los jueves, que utilizan ropa rosa. Ese podría ser un ejemplo algo pequeño de un estándar cultural muy reducido, de un subgrupo. Nosotros como profesionales del turismo debemos de conocer este tipo de cosas para evitar los choques y los roces culturales.
la comunicación intercultural y el turismo. La comunicación intercultural es la disciplina que estudia cómo interactúa una cultura con otra en las sociedades a las que visita. Es importante captar diferencias y similitudes entre las culturas y de la misma manera es importante enseñar sobre nuestra cultura a las personas que nos visitan. Tener empatía con las demás culturas y que las demás culturas tengan empatía con la nuestra. Es importante saber los modismos, los hábitos y las normas que cada cultura contiene para de esta manera tener una buena comunicación y brindar una buena estancia en el lugar a los turistas. Existen espacios invisibles de encuentros interculturales, como lo es, por ejemplo, cuando llegas a un hotel, el recepcionista es mexicano, te va a recibir de diferente forma a como te recibiría una persona de Estados Unidos. O incluso solo al cambiar de país se tiene un encuentro cultural. Estos se separan en dos objetivos. El primero es analizar las culturas y tener en cuenta cuáles son las formas de actuar de su cultura. Por ejemplo, un simple saludo es muy diferente el saludo que tenemos nosotros al que tienen en China. El siguiente objetivo es realizar actividades de activación cultural necesaria, las cuales son actividades en donde las culturas aprenden una de la otra y de esta manera se sienten más cómodas en el lugar en el que están situados. Para que esta comunicación sea efectiva, es muy importante el uso de gestos y la mímica, para de esta manera crear cierto tipo de seguridad hacia las personas que nos visitan. Como conclusión general, tenemos que el turismo es muy importante nacional e internacionalmente si hablamos sobre las fuentes de trabajo que esto atrae y las fuentes de ingresos que traen hacia el país. Además de que es uno de los motores de cambio más evidentes, tanto social como culturalmente. Esto ya que al traer más culturas, algunas veces de alguna manera se juntan culturas y se incluyen a la misma cultura a la que se visita. También es importante, ya que gracias a esto se mantienen tradiciones y culturas al enseñarlas al resto del mundo. Eso sería todo. Gracias.